Bueno, vamos a iniciar la grabación, la continuación de la parte de cuantificación, ¿m? Del método para digitalizar una señal. Bueno, partimos de la ley ideal. Vemos que la ley ideal no es lineal, sino que es logarítmica. Esta ley lo que nos permite es obtener una máxima relación señal-ruido de cuantificación. ¿Cómo se lleva a la práctica esta ley lineal, esta ley alineal? Bueno, tenemos la ley mu, donde vemos que es una cuantificación logarítmica también. Participa el logaritmo natural, 1 más mu de x, sobre una constante que es logaritmo de 1 más mu. Mu es una constante, la que se usa es 2,55. Esta ley se usa para sistemas PCM, utilizados para telecomunicaciones, comunicaciones digitales, telefónicas, troncalizadas, estandarizados en Estados Unidos, para Estados Unidos, Canadá y Japón, normalmente denominado PCM24 o T1. T1. El otro sistema es la ley A, es un estándar europeo de transmisión de troncales, PCM32 se denomina, o E1. Bueno, este estándar también, ¿ven? Es logarítmico, o sea, cuando X es chiquitita, A es 32, eso también es otra constante, y se usa 32 normalmente. Entre 0, X y 1 sobre 32 es una ley lineal, ¿no es cierto? Es A sobre 1 más logaritmo de A. Esta sería la pendiente, en ese sector donde X es chiquito. Normalmente se usa X normalizado a 1 menos 1, tanto la ley A como la ley mu. Y para X más grande, entre 1 sobre A y 1, se usa la ley logarítmica. Parecida, muy parecida a la ley mu, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos las dos leyes comparadas, superpuestas, la ley A y la ley mu. Y podemos ver que no varían mucho, porque es lógico, o sea, tanto un sistema como el otro, esto es matemático, técnico. Lo que quieren lograr es el máximo rendimiento, y bueno, una vez que se ha obtenido el máximo rendimiento, o sea, todos más o menos lo copian porque es el mayor provecho que puedo sacar del sistema, ¿no? Todo preparado para sistemas de telecomunicaciones, ¿no? Orientados a telefonía. Pero bueno, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se implementa realmente? Bueno, acá tenemos la ley A, cómo se implementa. En el coach, por ejemplo, está la ley mu. Es muy parecido. Todos son sistemas, todo está implementado para sistemas TDM, ¿no? TDM digitales. TDM digitales. Bueno, ¿qué hacen? El objetivo es tener cuántos grandes para muestras grandes y cuántos chicos para muestras chicas. Entonces, aproximadamente dejo constante el error relativo. El error relativo de cuantificación. Entonces, fíjense, ¿ven? Acá lo primero, el desarrollo dinámico que tiene la señal, entre un medio, en el medio más grande, el desarrollo dinámico que tiene la señal en el medio más grande, se divide en 16 partes iguales. Estas 16 partes iguales son los cuantos. Entonces, ¿cuánto vale cada delta X en este sector? 1 sobre 16. 1 sobre 32. Un medio dividido 16. Sería 1 sobre 32. Ese es el cuánto. Bien, así cuantifico las muestras cuya amplitud está entre un medio y 1.
las muestras que están entre un cuarto y un medio, ¿cómo se cuantifican? Y bueno, esta área, este tramo de amplitudes, se dividen en 16 partes iguales. Entonces, bueno, ahora el delta X va a valer un cuarto dividido 16, o sea que 1 sobre 64. Entonces, fíjense que este delta X valía 1 sobre 32 y este delta X valía 1 sobre 64. O sea que el error de cuantificación, que es la mitad del delta X acá, es la mitad que acá, porque las muestras son más chicas. Acá lo mismo, ¿ven? En esta parte, entre un octavo y un cuarto, o sea, lo que resta de un cuarto se divide por la mitad, entre un octavo y un cuarto, se divide en 16 partes iguales y bueno, acá tendré las muestras 1 sobre 128, el delta X. O sea, cada cuánto sería 1 sobre 128, que es la mitad de esto. Y lo mismo pasa entre un octavo y unos 16avos. Bueno, se divide en 8 tramos. Fíjense que en la ordenada también se cuantifica, se estandariza entre 0 y 1, se normaliza entre 0 y 1 y se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tramos iguales. Lo que pasa acá también. Pasa que los 8 de acá son de longitudes variables y son de longitudes constantes. ¿Bien? Y así se aproxima a tramos lineales, se aproxima la ley ideal, la ley logarítmica, la ley A. No es la ideal, pero bueno, se aproxima a la ley A, que es logarítmica. Entonces tenemos que los delta X, los errores de cuantificación, son más chicos en la medida que la señal, la muestra, tiene amplitudes más chicas. ¿Bien? Bueno, este sistema bien implementado en DSP y en sistemas integrados, donde directamente yo entro, cuantifico y codifico. Entonces fíjense, la muestra entra, pega en el sector, en el segmento que a mí me interesa que codifique, que cuantifique, y ya sale con un valor de codificación determinado en la ordenada, donde está separado por segmentos iguales. Entonces, ¿cómo codifica? Bueno, codifica, dijimos que codificarlo es ponerle un nombre. Entonces, fíjense, usa 8 bits. Entonces tiene, o sea, es un byte. Entonces tiene el bit más significativo, el más importante, eso significa el más significativo, es el P, ¿ven? Y me indica si la muestra es positiva o negativa. Entonces, como estas muestras son positivas o negativas, entonces yo puedo... La diferencia es que esto es igual, pero dado vuelta, invertido, para las muestras negativas. Entonces se muestra solamente las muestras positivas, el área positiva, y el área negativa es exactamente lo mismo. Solamente que, fíjense, lo que va a variar es el bit P, que es el más importante, el más significativo. Porque si yo le erro en este bit, una muestra positiva me la manda negativa. Soné. Bueno, después tengo 3 bits que lo que me dicen, 000 a 111, me dicen en qué segmento está. En qué segmento está el valor de la muestra. O sea, yo puedo venir con varias muestras, entonces me dice, bueno, esta muestra en qué segmento está, está en este. Bueno, entonces a este lo llamo 000, a este lo llamo 001 y a este lo llamo 010. Entonces estaría en el 010. Un ejemplo, no sé si es real así. Pero bueno, le pongo un nombre. Entonces, esto indica estos 3 bits seguidos del P. Y el ABCD lo que me indica es dentro del segmento cuál
cuánto, cuál es el cuánto que está pegando la muestra, que se aproxima a la muestra, ¿no es cierto? No se olviden de que yo lo he dividido cada uno de estos segmentos en 16 partes iguales. Entonces, con los 4 bits 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, puedo darle valores a cada uno de esos cuantos. Fíjense cómo lo implementa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿ven? Acá tenemos esta muestra. Estas son las muestras de entrada. Entonces pasan por un sistema analógico digital. Entonces esta muestra de entrada, por ejemplo, pega en el segmento más grande, ¿no? Acá. Entonces, ¿cómo cuantifica? Bueno, si vemos la cuantificación, tiene un 1 adelante, que significará el 1 que es positiva, después tiene 1, 1, 1, que será que está en el último segmento, y ¿en qué cuánto está? En el 1, 1, 0, 0. Bien, por ejemplo, esta muestra que tenemos acá pega en este segmento de cuantificación. Entonces vamos acá y indica que es el 1, después tiene el segmento 1, 0, 1, sería el 5. Y bueno, ¿y cuál es el cuánto que aproxima dentro del segmento? Y el 0, 1, 0, 0. Eso está separadito en 128 partes iguales. En 128 cuantos, 128 nombres. Porque fíjense, si yo tengo acá 8 segmentos acá, 8 segmentos acá, yo puedo separar acá. Esto tiene 128 segmentos iguales, positivos, o sea, 128 nombres iguales positivos, y 128 que en vez de tener el bit más significativo del 1 lo tendrá en 0, 128 partes iguales negativas. Me da 256 cuantos en total, entre más menos 1. Bien, acá está, es el G711 y 732 del CCITT. Esta es la norma. Y un detalle de este tipo de cuantificación es que dice que la cuantificación es de 13 segmentos. Entonces ustedes, cuando lean la especificación, dice 13 segmentos. ¿Por qué 13 segmentos? Si tengo 8 positivos y 8 negativos, tendrían que ser 16 segmentos. Bueno, lo que pasa es que estos... el segmento 1 y menos 1 y el segmento 2 y menos 2 se toman colineales. Bien, y estos segmentos tienen la misma pendiente y se toman como un solo segmento. Entonces, tenemos 16 segmentos, menos el 1, menos 1, el 2, menos 2, que son 4 segmentos, tenemos 12 segmentos. Esos 4 segmentos se toman como un segmento, entonces 12 más 1, 13. Ahí tenemos por qué se denomina a esta cuantificación, es una cuantificación de 13 segmentos. Se le dice así, pero bueno, pero son 8 positivos y 8 negativos. Aparte, fíjense que la codificación me da para que sea 8 positivos y 8 negativos. Bien. Bueno, por supuesto, esto es una cuantificación no uniforme. ¿Por qué? Y porque los cuantos son distintos. Y además va a depender esos cuantos de la función densidad probabilística FDP de la señal que quiero cuantificar, x de t o xkts, que es la señal x de t discretizada en el tiempo y bueno, en el tiempo, ¿no? Todavía no la discreticé en amplitud, recién ahora la voy a discretizar en amplitud cuando la cuantifico. Bueno, la forma de llevar a cabo esta cuantificación no uniforme, este es el dispositivo
tengo dos formas. Una, hago una cuantificación uniforme, o sea, los cuantos iguales, pero en un sistema de muchos cuantos. Por ejemplo, 2 a la 13 o 2 a la 12. Y bueno, otra opción que tengo es, y después, a través de un microprocesador, lo junto, dependiendo de los valores de esos cuantos, y lo transformo de un sistema de 12 o 13 bits, que sería más o menos 9000 cuantos, a un sistema con el microprocesador de 256 cuantos. El otro sistema que tenemos es el sistema de compounding. Es un sistema viejo, es un sistema que se usaba cuando esto era todo analógico, un sistema analógico, y lo que se hacía es expandir las muestras o agrandar las muestras chicas y comprimir, achicar las muestras grandes a través de una función de transferencia, ¿no? A partir de ahí se aplicaba una cuantificación uniforme de 256 niveles en el rango que esas muestras estaban comprimidas. Una vez que tenía eso, lo transmitía, o sea, lo cuantificaba, lo codificaba y lo transmitía. En el receptor lo decodificaba y las muestras que salían del decodificador, ¿qué hacían? Se pasaban por un sistema con una función transferencia inversa al compounding. Entonces las muestras chicas eran comprimidas y las muestras grandes eran expandidas. Entonces a la salida salían iguales. Este es un sistema analógico. Lo que se usa normalmente es este sistema que hace una cuantificación de 2 y 13 bits, que se habla de 4096 o 9000 8192, disculpen, 8192. Bueno, estas son la cantidad de cuantos que cuantifico y después con un microprocesador los voy agrupando y voy haciendo una codificación en 256 cuantos, pero los voy agrupando de acuerdo a sus amplitudes, ¿no? Que las voy a sacar de la palabra código. Bueno, esto es un sistema para implementación a través de operacionales con un voltaje de referencia, ¿ven? Y comparadores. Entonces se van disparando en la medida de la señal muestra, XKTS entra, y bueno, dependiendo de la amplitud, va a disparar ciertos operacionales, y la entrada de este codificador me va a permitir determinar los ceros y unos de cada una de estas salidas, binaria, de 8 bits. Acá tengo un sincronismo donde va a ser el disparo en el momento que el codificador va a cambiar todas las salidas, las 8 salidas, ¿de acuerdo? O sea, acá entra la señal, dispara todos estos operacionales de acuerdo a la amplitud, y el codificador, cuando le llega el pulso de sincronismo, cambia la salida al valor que corresponde. Esa salida después puede ser transmitida en forma serie o paralelo. Bueno, otra forma de codificación es la codificación uniforme, también utilizada normalmente cuando se usan cuantos muy chiquititos, ¿no? O una gran cantidad de cuantos. La señal normalizada entre 1 y -1, y la corto, la feteo en una gran cantidad de cuantos. Normalmente se toma que la cuantificación uniforme se utiliza cuando el sistema se comporta en forma uniforme. X de t se comporta en forma uniforme.
Bueno, ¿y qué significa que x de t se comporta en forma uniforme? Y que dentro de este intervalo de amplitudes entre valor promedio, por ejemplo, el valor medio lo llamo AR. Entonces, entre AR menos delta X sobre 2 y el intervalo AR más delta X sobre 2, en este intervalo, la función densidad probabilística de la señal es una constante, que la llamo PAR, una constante. Bien, entonces, cuando yo quiero sacar la probabilidad de que la señal esté en estos valores, o sea, la probabilidad de que mis muestras estén en estos valores, ¿qué hago? Hago la probabilidad de que esté en el cuanto AR es igual a PAR, ahora fuera de la integral porque es una constante, y hago esta integral. Esta integral me va a dar PAR por el valor del cuanto, este valor, que lo llamo delta. Esto es lo que ustedes vieron en probabilidad estadística, una distribución uniforme. Bien, definición de distribución o repaso de distribución uniforme. En base a eso, nosotros ahora este conocimiento lo aplicamos en la expresión de la relación señal-ruido de cuantificación para resolver esta integral. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, ahora los delta X son constantes, lo llamamos delta. Y bueno, y P de X es una función constante que se llama PAR. Es una constante. Entonces, bueno, ven, ahora esto se simplifica mucho porque PAR pasa fuera de la integral y se tiene que resolver. PAR va a pasar fuera de la integral y se tiene que resolver esto entre delta sobre 2 más delta sobre 2 y menos delta sobre 2. Acá tenemos la resolución. ¿Ven? Sale afuera de la integral y se resuelve esto. Esto es una integral de sustitución. Lo que hago es U es igual a R menos X. Delta U es menos delta X. Entonces, como necesito menos delta X, acá pongo un menos y acá pongo un menos. Entonces ahora esto es delta U y esto es U cuadrado. La integral de U cuadrado es U cubo sobre 3. Entonces el 3 pasa acá. Y se tiene que reemplazar AR menos X al cubo, en el resultado se tiene que reemplazar X por su igual. AR más delta sobre 2 al cuadrado menos. Y fíjense que cuando yo reemplazo esto al cubo, ¿no? Me va a quedar delta cuadrado cubo. Y también me va a quedar acá menos delta cuadrado cubo. Y en el segundo, cuando reemplace esto, me va a quedar más delta cubo menos más delta cubo dividido 2 al cubo, que sería 8. Entonces, esto finalmente, como tiene que cambiar de signo, se suman y me queda delta cubo sobre 4. ¿Ven? Delta cubo sobre 4, el 4 multiplica por el 3 que tengo acá, queda de U cubo sobre 3 y me queda 12. Bueno, la integral propongo que la resuelvan, de acuerdo a lo que yo les dije, es bastante sencillo resolver la integral con todos los conocimientos de matemática que tienen ustedes, es una integral muy simple. Entonces, finalmente me queda esto. Pero yo sé que PAR por D, por delta, me va a quedar la probabilidad de ocurrencia de la muestra en el cuanto R. Entonces uso un delta para determinar esta probabilidad, entonces me queda delta cuadrado sobre 12 por la sumatoria de la probabilidad de ocurrencia en el cuanto, y entre los cuantos menos n y más n. O sea, la probabilidad de que ocurra acá, más la probabilidad de que ocurra acá, más que la señal esté por acá, o esté acá, o esté acá,
o esté acá, o esté acá, o esté acá. Fíjense que si esto está bien diseñado, el rango dinámico implica que la señal va a estar en ese rango dinámico en el 99,999% de los casos, ¿no es cierto? Porque dijimos que la distorsión de recorte casi es despreciable en el caso práctico, ¿no es cierto? Entonces esta sumatoria de probabilidades me va a dar 1 o muy cerca de 1. Entonces el ruido de cuantificación finalmente, cuantificación uniforme, es delta cuadrado sobre 2. Esto cuando lo pongo en la expresión, saco, o sea, yo acá tengo el ruido, el delta cuadrado sobre 12, que es la potencia de ruido, de cuantificación. Me falta calcular la potencia de la señal. Bueno, se usa la potencia de cresta, se dice, de la señal. O sea, se toma el valor máximo de la señal, que sería B máximo acá. Este es el B máximo y este es el B mínimo. Son simétricos, normalmente son iguales, el B máximo y el B mínimo, más menos B. Entonces, se toma el B máximo, que se llama la relación señal-ruido de cresta, al cuadrado, y se eleva al cuadrado para sacar la potencia de señal, potencia de cresta de señal, y se divide por la potencia de ruido. Finalmente nos queda como B máximo dividido delta, me da la cantidad de cuantos positivos que tengo. Y B mínimo dividido delta me da la cantidad de cuantos negativos que tengo. Entonces, 12 por n al cuadrado. N es la cantidad de cuantos positivos o la cantidad de cuantos negativos. Esto ahora lo quiero poner como la cantidad de cuantos totales, que lo llamo m. Entonces digo que m es igual a 2n y finalmente me queda 3m cuadrado. Relación señal-ruido de cuantificación en un sistema uniforme de cresta. De cresta porque tomé la B máxima. Hay otra cuantificación vista en los libros, en algunos libros. Se usa mucho esta cuantificación de cresta, pero siempre en los libros, por ejemplo, se aclara que si yo quisiera poner la cuantificación respecto al valor eficaz de la señal mensaje, entonces tendría que multiplicar esto por el factor de cresta. Se multiplica por el factor de cresta, entonces en vez de ser la relación señal-ruido de cresta, sería la relación señal-ruido respecto al valor eficaz de la señal. Factor de cresta, lo vieron ustedes en TC, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para una senoidal el factor de cresta es 1 medio. Bueno, algo que se dice, que se analiza es que, bueno, fíjense que la relación señal-ruido depende de la cantidad de cuantos. Cuanto más cuantos tengo, la relación señal-ruido crece, la calidad de la señal cuantificada crece. La relación señal-ruido es una relación que me dice la calidad de la señal. Bueno, fíjense, potencia de señal respecto a potencia de ruido. Acá, cuanto los cuantos son más mayores, y bueno, la relación señal-ruido es mayor. Entonces, y es lógico, porque si yo acá tengo 8 cuantos, el error de cuantificación, si yo en vez de tener 8 son 16 cuantos, o sea, la señal normalizada entre menos 1 y 1, el error de cuantificación se va a disminuir. Bien, y por lo tanto la relación señal-ruido va a incrementarse. Esto es un tema que se ve mucho en los libros y se comenta mucho, entonces por eso lo doy. Es un caso especial, por ejemplo, cuando el sistema de codificación es binario. Entonces los cuantos tengo acá. Y bueno, 2 a la B, donde B es la cantidad de bits de la palabra código. Por ejemplo, si yo tengo 2 bits, puedo tener 4 cuantos, porque puedo tener 00, 01, 10, 11, 4 cuantos. Si yo tengo 3 bits, puedo tener 8 cuantos. En este caso necesitaría 3 bits de palabra código, porque tendría 000, 001, 010, 011, y bueno, así sucesivamente. Entonces, la relación señal-ruido
es igual a 3 y ahora reemplazo el m, que era m cuadrado. Acá es 2 a la 2 por b, donde b es la longitud en bit de la palabra código. Entonces ahora, si esto lo ponemos en b, normalmente la relación señal-ruido se expresa en dB. Entonces hago 10 logaritmo de esto y lo proceso matemáticamente. Fíjense que me va a dar 4,77 dB más 6 por b de b. Entonces, lo que te dicen en los libros, en los apuntes, te dicen que la relación señal-ruido de cuantificación para un sistema binario se incrementa en 6 dB por cada bit que vos le agregues al sistema. Fíjense, si yo tenía 4 bits, tenía 6 por 4, 24. Y si yo ahora tengo, o sea, si yo le pongo 5 bits, y bueno, voy a tener 6 por 5, 30. O sea, incrementé 6 dB por cada bit que pongo en la palabra código. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el incremento de los bits en la palabra código, esto no lo vemos ahora, lo vamos a ver más adelante, va a incrementar el ancho de banda de la señal digital, trayendo un problema. O sea, bueno, el mayor ancho de banda, una señal que necesita mayores recursos. ¿Bien? Finalmente, vamos a tratar de ver, para terminar el tema, el problema 4, que dice que el error de cuantificación uniforme para un sistema digital se especifica para que no sea mayor del 5% del intervalo pico a pico de x de t. X de t se encuentra normalizada entre más menos 1, entonces se encuentra el número mínimo de niveles de cuantificación, siendo el valor pico a pico, x pico a pico, si está entre más menos 1, ¿cuánto vale? 2 voltios. Y considere la cuantificación del tipo uniforme. Además, calcule la relación señal-ruido. Tengo que calcular la cantidad de cuantos, m, y después con el m voy a calcular la relación señal-ruido. Miren esto. Yo tengo bueno, acá tengo el voltaje pico a pico, 2 voltios, acá tengo la señal, una señal cualquiera, y yo lo que tengo que cuantificarla, sacar los cuantos, y tengo que calcular delta X, o la cantidad de cuantos que voy a necesitar. Entonces, bueno, si tengo la cantidad de cuantos, fíjense, 1, 2 dividido la cantidad de cuantos me va a dar el delta X. Yo lo que quiero es que el error máximo no supere el 5%, entonces saco el 5% de estos 2 voltios, me da 0,1 voltio. Entonces el error máximo, por definición, es delta X sobre 2. Y yo quiero que este error máximo sea menor que el 5%, 0,1 voltio. Entonces delta X tiene que ser, a lo sumo, 0,2 voltios. Si yo tomo esto, o sea, delta X vale 0,2 voltios, ¿cuántos son? Y 2 voltios, yo 0,2, 10 niveles por lo menos. 10 niveles por lo menos. Entonces sumo que 10 niveles está bien. Entonces me dices, y si pondría 16, bueno, mejor. B, el punto B me dice la relación señal-ruido de cuantificación. 3m cuadrado, entonces es 3 por 100. 10 es la cantidad de niveles. 300 veces. En dB, 24,8 dB. Finalizado el problema. Otro tema que me gustaría analizar y que ustedes vean, si yo quiero codificar estos niveles con bit, codificar con bit, entonces ¿cuántos bits necesito en la palabra código para cumplir estos 10 niveles? Bueno, con esto finalizamos el tema de cuantificación y bueno, seguiremos con el tema de codificación.